La isla de las iguanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, iguanas. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Bueno, pues estamos aquí en otro especial. Estamos los tres de nuevo, por fin. Bienvenido, Oscar, de nuevo. Gracias. Os voy a hacer bajar seguidores y visitas. Nah, James Bond funcionó muy bien sin mí. fue circunstancial. Volvemos a la senda de la irrelevancia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, chicos? Buena pregunta. Hoy vamos a hablar de una serie que fue muy importante, posiblemente una de las series más importantes en los últimos 20 años y que abrió una senda que luego comentaremos. Estamos hablando, como no, de Perdidos o versión original Lost. Lost. Efectivamente, vamos a hablar de Lost. Yo voy a referirme como Lost, ¿vale? Pero bueno, es una cuestión personal. Perdidos, Lost. Una serie, yo creo que de las series más importantes que ha habido en la televisión. Independientemente de la trama que haya gustado más o haya gustado menos, nadie puede negar de la calidad que tiene esta serie. Bueno, lo veremos un poco en detalle, ¿no? Según vayamos hablando. Pero bueno, es una serie que se empezó a emitir en 2004, 6 temporadas hasta 2010. Y bueno, yo creo que se merecía un especial y vamos a ello. Se merece muchas cosas esta serie, Se entre merecen ellas un muchas especial. cosas. Bueno, ¿por dónde empezar? A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde empezaríamos? Porque es que hay muchos melones que abrir aquí, Bueno, ¿eh? a mí me gustaría empezar, aparte de por el principio, eh, eh, Lost o Perdidos es una serie que inicialmente estaba guionizada por J. J. Abrams, al que muchos recordaremos de películas eh, como Star Wars 7 y Super 8 y en general, bueno, una serie de películas que en los últimos años han tenido mucho éxito y se pueden ver en su gran mayoría como remakes modernizados de otras películas que hizo Spielberg antes, ¿vale? Pero bueno, esa pulita de hate luego la desarrollaremos si es necesario. Y en realidad la segunda pata es Matt Lindelof, que también es bastante conocido, aparte por su trabajo en Lost, también es uno de los guionistas principales de Prometheus y siento ser un poco hiriente, pero de algún otro engañabobos que tenemos en el cine y el audiovisual de los últimos años. Luego, o sea, ya sé que soy muy hater, luego explicaré o entraré en más detalle por qué tengo hate hasta dos personas. Es una serie que efectivamente, más allá de la calidad que tenga o más allá de lo que nos guste o nos pueda parecer, es un fenómeno. O sea, es una serie que se convirtió en un fenómeno prácticamente desde su salida. Recuerdo cuando apareció el piloto fue un bombazo Ujú. porque tenía muchos ingredientes, es decir, había ahí una coctelera de ingredientes que funcionaban muy bien a la hora de generar algo que se convirtió en la marca de identidad de la serie, que es un sentimiento, una sensación constante de cliffhanger casi capítulo a capítulo. Es decir, eran especialistas en ir soltando perlitas, ir soltando cositas en cada capítulo. Luego, por supuesto, estaba los finales de temporada, que eran ya la repanocha, y posiblemente es la serie de los últimos 20 años, o la primera serie de los últimos 20 años, que ha manejado el concepto de cliffhanger, lo ha llevado a la máxima expresión. Es decir, eran capaces de crear un desarrollo de tramas que, sobre todo cuando terminaba la temporada, dejaba creaba unas expectativas y dejaba una serie de interrogantes por responder que hacía que inmediatamente quisieras ver lo siguiente para ver qué pasaba ahí. Luego, bueno, luego hablaremos de qué pasaba con esas tramas, pero generaban ese interés. Entonces, independientemente de la calidad que queramos, que consideremos que tiene, o independientemente de lo que nos guste o no, es una serie que, como por ejemplo, podemos hacer un paralelismo con el proyecto de la Bruja de Blair, en el sentido de que son audiovisuales
sin ser necesariamente pioneros en lo que hicieron, porque lo que hacían tanto el proyecto de la Bruja de Blair en el sentido del found footage como Perdidos, ya lo hizo otra gente antes. Pero en ese caso consiguieron pegar el pelotazo y conseguir convertirse en iconos de la cultura popular. Efectivamente. Me ha gustado mucho el paralelismo que has comentado. Yo también haría un paralelismo quizás más reciente, que sería, por ejemplo, Juego de Tronos. Eh, conseguir ese fanbase, por así decirlo, que todas las semanas se especulaba con qué iba a pasar en el próximo capítulo, o incluso estar en, yo qué sé, en la oficina con tu grupo de amigos. Hostia, ¿has visto el último el capítulo de tal? Es un poco ese fenómeno, pero hace, pues eso, bastante, casi 20 años, o sea, 18 años, tío, empezó esta serie. Y con todo lo que eso conlleva, es decir, no había tantas redes sociales, casi todo... casi todos los fans, pues había foros especializados de Lost donde cada uno invertía su tiempo, se leían teorías, se desarrollaban teorías, estaba todo como más pausado, por así decirlo, no era tan inmediato como ahora. Pero para que la gente lo entienda, gente que no haya visto, por ejemplo, Lost o que no haya vivido eso, sería un poco, ¿no? Un ejemplo claro, a lo mejor con un paralelismo cogido con un poquito con pinzas con Juego de Tronos, ¿no? Ese boom que pega una serie y que mucha gente no sabe por qué, pero gusta a todo el mundo. Y Lost tenía algo que enganchaba. Yo no sé exactamente qué es lo que tenía, pero enganchaba mucho. Y bueno, para mí es una de las mejores series, sin duda alguna, de la historia de la televisión. O sea, yo creo que, pero Ángel, ahora te dejo, te he interrumpido. O sea, yo creo que el tema, no, porque antes de que se me olvide, voy a coger carrerilla. Así como Juego de Tronos tenía, o sea, el fanbase tiene cierto soporte en los libros, entonces, entre comillas, es más fácil. Todo el fanbase de Lost se sustenta sobre la propia serie y todas esas tramas que va dejando. Al final, lo que tiene el fandom de Lost es que va rellenando, o sea, el fandom de Lost intenta rellenar todos esos huecos, ¿vale? Al igual que, o sea, nos gusta encontrar patrones cuando la pareidolia famosa, igual que vemos imágenes, fotografías de Marte y encontramos caras ahí en el Valle de Sidonia, pues aquí el fandom de Lost se afanó en intentar buscar una explicación o buscar un sentido a muchas de las subtramas y los misterios que se lanzaban en la serie, que luego realmente nunca se llega a desvelar, nunca se llega a explicar qué pasa con eso. Sí, pero, algunos de ellos no se llegan a explicar. Por no decir la mayoría no se llegan a explicar, o sea, una explicación muy vaga, muy ambigua. Por ejemplo, los famosos la serie numérica, que al final no se sabe si es los números de los elegidos, luego también es el número de la lotería que gana Hugo. Sí, se deja caer un poco que es eso, el número de los elegidos, del listado que hace Jacob, ¿no? Y en el faro se ve cada persona, incluso en una cueva, se ve los nombres de las personas asociados a uno de los números. Recuerdo que el 23 era Jack, pero no me acuerdo de ninguno más. Pero sí que es un poco una explicación un poco cogida con pinzas y que es una explicación muy vaga. Y quizás ese sea uno de los defectos, ¿no? Sobre todo de los dos últimos capítulos y del final también, que es una explicación bastante vaga o que hay cosas que se dejan en el tintero y eso también enfada a la gente. Pero sí, es verdad que lo que comentas de los libros de Juego de Tronos es verdad, que eso se sustenta en una serie de hechos que ya está. Y aquí, sin embargo, la gente no tiene nada más que especula y se crea algo bonito que es un poco pues un fandom creativo, que eso tampoco se había ocurrido. Yo creo que es de las primeras series que tiene esto. Bueno, quizás quitando Doctor Who. ¿No, Ángel? Sí, exactamente, que también la primera temporada de Eccleston es del año siguiente a la primera de Lost. Pero sí es verdad que en la cultura popular Lost fue un bombazo y sigue manteniéndose ahora. Se sigue viendo por la calle a gente con la camiseta con la serie numérica. Como decía Óscar, hay muchos misterios que en parte la gente se pregunta como lo de ¿qué hace electricidad en esa isla? ¿Por qué esta gente es ahí? ¿Por qué hay tanta gente? Ese tipo de cosas que dices... Está bonito porque además en la época me ha gustado mucho lo de antes de
había foros. En aquella época no había Twitter. Twitter empezó el año antes o 2 años antes de la última temporada. Entonces, la gente tenía sus foros específicos, foros de cine, foros de películas para hablar de estas cosas y siempre, pues, historias y mentales a ver qué pasaba. Que luego al final, el último capítulo siempre recordaré eso, que la gente, yo estaba en la facultad y la gente de ese día fue sin dormir a clase, se montaron sus películas, luego todo el mundo, la mayor parte de la gente que conocía acabó un poco decepcionada, pero bueno, luego entraremos en eso. Sí, luego hablaremos de ese famoso final. Bueno, ¿dónde empezamos? Por ejemplo, bueno, habíamos hablado, por ejemplo, de los creadores, que es J.J. Abrams y Damon Lindelof. Correcto. Que bueno, que en principio me ha hecho gracia que has comentado el trabajo de J.J., pero has comentado las últimas, no has comentado las más importantes, que fue guionista de Armageddon. Eternamente joven. Peliculón. Y a propósito de Henry. Eso es caviar, ¿eh? Eso es caviar. Bueno, no sabías ese dato. El caso es que a propósito de Henry... No, es buena peli. Es buena peli. Sí, chula. incluso Eternamente Joven también, pese a todo, es una buena película. De Armageddon él comentó sí que bueno, que luego al final pues el guion lo pasó por muchas manos y algunas de sus ideas pues quedaron y otras no. Pero bueno, él participó en el guión de Armageddon. Bueno, pues... Cloverfield. Por favor. Cloverfield también tiene un especial de Isla Cloverfield, pero Cloverfield es posterior, ¿verdad? A Lost. Creo que sí. Lo hizo después de abandonar la serie. Es verdad, sí. Porque recordemos que JJ estuvo 3 temporadas implicado. Al final de la tercera anunció que no quería continuar. Realmente no sé si no hubo movida. Yo creo que simplemente le ofrecieron hacer cosas de cine y prefirió hacer cine antes que seguir hacer cine. De hecho, es más o menos cuando hizo la de Star Trek, ¿no? La primera. No, Star Trek es un poco posterior. Es un poco posterior, sí. Yo creo que es de 2009. Sí, es 2009, 2010 y por ahí. Creo que 2009. Bueno, JJ Abrams o JJ, como queráis llamarlo. Jar Jar. JJ es más puchi, así que le llamaremos JJ. Bueno, fue creador también de 2 series de la ABC, que es la cadena donde se emitía Perdidos, como Felicity o Arias, que son 2 series que tuvieron cierto éxito, sobre todo de crítica, aunque no acompañaba mucho el público, pero bueno, se ganó una cierta reputación, por así decirlo, de buen guionista, y se juntó con Damon y propusieron hacer esta serie a la ABC. El piloto costó una puta barbaridad. Yo creo que es de los pilotos más absurdamente caros que se han hecho en televisión. No se sabe la cifra exacta, pero se calcula que pudo llegar hasta los $20 millones, que a mí me parece una exageración, pero bueno, el dato está ahí. Y que bueno, que después de ese pedazo de piloto incluso hubo dudas de continuar con la serie porque no tenían nada claro, pero bueno, la cadena confió en JJ y bueno, el resto es historia. Él estuvo hasta la 3ª temporada y luego no sé si lo llegó a sustituir a alguien. Creo que también estaba metido Carlton Cuse por ahí, pero es más como productor que como guionista. Pero bueno, que al final se quedó Damon Lindelof como principal guionista. Y bueno, en parte quizás el giro que tiene la serie hacia esos finales tan raros se puede deber a también la ausencia de JJ. No sé cómo lo veis. Posiblemente, o sea, a mí en su momento me gustaba o pensaba que el derrape argumental, mental o el cacao que había en las últimas temporadas de Lost se debía fundamentalmente a Damon Lindelof, que es un taur de los argumentos. Así que es cierto que las primeras temporadas me parece que tienen más coherencia y manejan con más soltura o manejan con más solvencia toda esta generación de misterios y de tramas
que no se sabe muy bien dónde va a llegar. Lo que pasa que yo, mi sensación es que a partir de la tercera y sobre todo la cuarta, eso ya no hay quien lo arregle. Es decir, o sea, a partir de la cuarta temporada y luego la quinta con los viajes en el tiempo y tal, o sea, se convierte todo en un locurón que argumentalmente resolverlo y abre un montón de melones que resolverlo es muy complicado porque tienes a los otros, a la iniciativa Dharma, tienes a Jacob, tienes el humo negro, tienes ahí un montón de elementos que nunca acaba de quedar clara cuál es la relación entre ellos y o sea, eso no había un Cristo que lo arreglase. ¿Y cómo lo arreglaron? Pues cuando hablemos del final, hablaremos. Pero, pero sí que es cierto que JJ Abrams en el tiempo se ha revelado como un tío que no es el tío más original del mundo. De hecho, la mayoría de su carrera consiste básicamente en copiar con pasta. O sea, es con pasta. ¿Vale? Porque no me jodáis. O sea, el episodio 7 es una fotocopia del episodio 4. Eso creo que estaremos todos de acuerdo. Con gente más mayor. Estamos hablando de Star Wars, sí. Algo, sí. Eso podemos hacer también un especial Star Wars, pero... Super 8 es ET con ET Wistrolado. O sea, mucho brillo. Es un tío que hace, o sea, es un artesano, pero no es un tío que sea súper rompedor. La parte de ideas más originales es el señor Lindelof. Lo que ocurre es que una cosa es tener una buena idea, una idea original, y otra cosa es que seas capaz de desarrollarla y de eso darle ahí un buen fin. Entonces, señor Lindelof, pues igual que pasa, tú te ves Prometheus. Entonces, Prometheus, al igual que Lost, se dejan un montón de... O sea, se juega con la pareidolia y la capacidad del espectador de unir puntos y que es como montate tu propia película en tu mente. O sea, yo voy soltando perlitas, pues en Prometheus bastante vergonzoso ver ahí en una puerta hay una imagen de un alien, pero luego está el chimichurri negro este. O sea, es como, hay un montón de elementos que claramente te están gritando, chicos, esto es una película de Alien y los aliens están por ahí, pero luego el desarrollo es absurdo. Es decir, ¿qué personaje de Prometheus cuando muere no aplaudes? O sea, por favor, sois todos subnormales. O sea, esto es un... ¿Qué decir? Se supone del primero al último. Sois los más listos de la clase, por eso os han mandado a una misión a tomar por saco que habrá costado 400 trillones de dólares y sois todos idiotas. Es decir, coño, por favor. Entonces, aquí en Perdidos pasa un poco lo mismo. Es decir, se van sembrando un montón de, pues los números, el humo negro, iba a decir, bueno, ¿qué coño pasa con Locke? Porque Locke de repente es un tío que parece que es el último superviviente, ¿sabes? Pero luego nos enteramos que en realidad es un tío que estaba en silla de ruedas, pues, y luego es un desgraciado, pobrecito mío. Pero hay un montón de... Rousseau, ¿qué cojones? Ya está Rousseau por ahí porque venía una expedición que no sé qué. Hay un montón de... Se sueltan un montón de... interrogantes y un montón de misterios para que tú o sea, la idea... No sé qué idea, supongo que sí. Parte de la idea era esa, que cada espectador se monte su película. Se juegue... A ver, vamos a jugar a que la gente se busque su solución o sea, se dé su explicación. Nosotros no vamos a explicar nada porque es imposible explicar esto. Lo que ocurre, desde mi punto de vista, es que a mí eso me desagrada. Me desagrada porque además luego se habla de los MacGuffin, los McGuffin y tal. No, estos misterios son McGuffin, porque en realidad te estoy contando una historia de personajes. Vale, tío, es cierto. O sea, sí, eso es verdad. Porque ciertamente lo importante en Lost es el desarrollo de los personajes, cómo se relacionan, cómo evolucionan, etcétera. Es correcto, o sea, estoy de acuerdo en que es una serie fundamentalmente de personajes, o que el atractivo que tiene son los personajes, pero, oye, es que también me has colado el cebito ahí para que pique el efecto cliffhanger. Es decir, cuando ese final de temporada con Locke ahí en la escotilla, que no es capaz de abrirla, pero se empieza a encender la luz,
es como, yo recuerdo ver eso y decir, la madre santa. Lo bueno es que como eso lo vi teníamos las cuatro o cinco primeras temporadas ya disponibles, pues inmediatamente le dimos al play a la siguiente, entonces no tuve que aguantar mucho. Pero si yo hubiera estado siguiendo la serie, digamos, en directo, sí, y me encuentro ese final de temporada, o sea, el efecto que tiene es muy fuerte, o sea, está muy bien hecho, eso está muy bien hecho desde el punto de vista del efecto. Pero no me tomes el pelo y no me digas, no, esto es, o sea, podías haber mantenido el interés en los personajes y en las tramas de otra forma que no fuera soltando todas esas perlitas para intentar encender ese buscador de patrones mental o intentar jugar con la curiosidad del espectador. O sea, creo que en ese sentido Lost es bastante tramposo y ahí yo veo la mano del señor Lindelof, digo, sobre todo por su trabajo posterior, esa manera de ir dejando miguitas de pan para que tú le sigas. Lo que pasa que, a diferencia de un gatito, tú le sigues no se sabe a dónde. De hecho, es como claro. hay un montón de migas de pan que en realidad pueden formar 400 caminos y ninguno lleva a ningún sitio. Pues la verdad es que sí que es bastante curioso lo que dices de Lindelof. Sin embargo, yo, a ver, por lo menos en uno de los últimos trabajos que he visto de él, que es Watchmen, no sé si habéis visto la serie de Watchmen, creo que ahí es completamente diferente, porque claro, también se basa un poco también, ¿no? En lo que es la novela gráfica y vale, tiene una base, respeta un poco lo que es la novela y no la película, pero también mete cositas, pero tampoco mete tanto. Quiero decir, o sea, veo perfectamente lo que estás intentando explicar, que creo que en parte tienes muchísima razón, pero por ejemplo no creo que siempre sea así y muchas veces en los capítulos de Lost no siempre son así, ¿eh? A ver, es verdad que es un recurso que lo trillan mucho y que luego es un recurso que, pese a no ser nuevo, muchas series, gracias al éxito de Lost, copian este recurso de un personaje, una historia de un personaje por capítulo, te meto flashback ahí a aburrir para contarte cosas y luego te meto un cliffhanger al final y ala, siguiente. Y pues es un recurso que la verdad es que lo explotó demasiado, por decirlo así. Prácticamente todos los capítulos son así, a excepción creo que ni son 2 o 3, pero todos los capítulos tienen el mismo patrón, el mismo. Sí. O sea, y no está mal, quiero decir, no me parece mal, pero todo eso lo que tú esperas es que te lleve a algún sitio. Es decir, si todas esas miguitas que vas dejando están bien hiladas y luego te llevan a algún sitio, pues es todo fenomenal, perfecto. O sea, me has llevado por donde has querido, yo me he tragado el cebo y me he tragado toda la serie y al final cierras el círculo, dicho de una forma, dicho punto y mal. Pero el problema de Perdidos, bueno, para mí, lo que a mí me enerva de Lost es se abren un montón de posibilidades, hay un montón de caminos posibles y nunca se cierra. Nunca llegan a aclarar la inmensa mayoría de cosas. Claro, también tiene que ver un poco con la capacidad que tiene esta serie. A ver, es una serie muy compleja, ¿no? Ya no solo por la trama, sino también por la cantidad de personajes. Hay muchísimos personajes. Si no empiezas a intentar complicar un poco la trama y a soltar esa especie como de ganchos para atender al público, no consigues que los personajes luego funcionen tan bien, porque una de las cosas positivas que tiene esta serie es sin duda la capacidad que tiene, los actores de hacer una interpretación tan buena, algunos mejores que otros, pero que son unos personajes que te los creas, tío, que están muy cohesionados, que tienen, incluso cuando hacen piña, cuando se llevan mal, son bastante creíbles, las historias están muy bien hiladas. Todo eso son cosas que son muy difíciles de hacer. Y quizás, yo lo planteo así, quizás si no llegaran a soltar tantas perlitas como dices tú, a lo mejor eso es imposible de hacer. O a lo mejor, no lo sé, no lo sé. Puede ser. Entonces acorta la serie, amigo. O sea, no sigas exprimiendo la máquina. Yo lo que veo es eso, que quizá el haber hecho esos cambios hizo que las audiencias bajaran bastante, porque luego se ve que cada temporada como que baja 1 millón de espectadores por temporada. Entonces sí entiendo que, como decía Miguel, también puede haber un cansancio en cuanto a las tramas y ver repeticiones de los capítulos y que, por ejemplo, no sé si fue la tercera o cuarta temporada,
fueron bastante monótonas y menos capítulos también, así que pudo haber ahí un poco de Claro, es conflictillo. que esta serie sobrevivió también a la huelga de guionistas. Es que lo tuvo todo, ¿eh? O sea, No, creo que fue la tercera, que fue más corta por la huelga de guionistas, me sí, o suena. sea, En el año 2007. sobrevivió a la huelga de guionistas. Pegó un pelotazo a nivel internet cuando ni siquiera las redes sociales habían nacido, por así decirlo. O sea, es que esta serie lo tiene todo. Y lo que dices del bajón de audiencia es cierto. En las últimas temporadas estamos hablando de a lo mejor una media de 11 millones de espectadores. Que eso, para ser la ABC, es bastante. O sea, quiero decir que es una media muy alta. Y estaban en caída, ¿eh? Quiero decir que el buque insignia de la cadena creo que era Mujeres Desesperadas por aquel entonces. Que es una serie que también te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es una buena serie. Pero iba muy por encima, o sea, un poquito por encima, pero tampoco mucho, de Lost. Y aún así, Lost, en sus momentos más bajos, se cascaba unos 11 millones de espectadores como el que no quiere la cosa. Que eso es difícil de conseguir, ¿eh? O sea, que esta serie realmente lo tiene todo. O sea, tiene una trama compleja, a veces un poco absurda, unos personajes muy cohesionados. Ha sobrevivido a una huelga de guionistas. Lo ha petado sin tener los medios sociales que hay hoy en día. O sea, es un cúmulo de cosas que es realmente impresionante. Yo creo que es una de esas series súper especiales y que rara vez vamos a volver a vivir que se dé. Respecto al tema de las audiencias, o sea, ahí también hay que tener en cuenta que o sea, en su momento, estamos hablando de 2004, 2010, la fragmentación del mercado era menor que la de ahora. Es decir, Sí. era relativamente más sencillo hacer audiencias altas. No, ojo, sin quitarle mérito, porque esas audiencias son una pasada. Pero sí que es cierto que en el momento actual, hacer 4 millones de audiencia ya es 4 millones, 5 millones, ya es un locurón. O sea, pero sí que es cierto que las audiencias de los eran brutales. Y además, es que eso era un fenómeno social, era un fenómeno pop. O sea, lo que tú dices, el último episodio se emitió simultáneamente en todo el mundo. Yo creo que fue la primera vez, sí que fue la primera vez, eso sí que ha sido pionera, del último episodio se emitió simultáneamente en todo el mundo. Es más, quiero recordar que no me acuerdo quién lo emitía en España, 4. pero era 4, entonces se emitió el capítulo original y luego una hora después justo el doblado, o sea, como Sí. trabajo a contrarreloj, Eso me acuerdo. a contrarreloj de hacer el doblaje prácticamente según se veía la serie. O sea, en ese sentido, quiero decir, una Son vez pioneros en todo, tío. Es una cosa. en todo no, Bueno. pero sí que es cierto, que ciertas cosas sí que fueron pioneros y no hay que dejar de reconocer, no dejo de reconocerles la importancia de los como un icono de cultura popular y que sin ser quizá pionero en muchas cosas, sí que vino a revolucionar la televisión y vino a revolucionar cómo funcionaba el multimedia en aquel entonces. Porque sí que es cierto que y yo que soy informático, los que somos informáticos lo sabemos, en la asignatura de multimedia en la carrera, pues era una mierda en la cual multimedia, pues hacer un CD donde hay vídeo, audio y haces morphing con. Entonces, Lost consigue trascender el audiovisual y realmente es una experiencia multimedia porque lo que hablábamos, es decir, hay discusión en foros, hay convenciones o gente que habla de ello activamente. Entonces, Incluso hoy en día, se habla. Sí, bueno, míranos a nosotros. Pero Lost trasciende, pues posiblemente de las primeras experiencias más allá del puro audiovisual y trasciende su emisión, entonces genera todo un movimiento de cultura popular alrededor de la serie. Entonces, eso sí que es pionera. Exacto. Pues bueno, la verdad es que hemos hecho una buena introducción, de lo que es la serie. ¿Qué os parece si hablamos un poquillo de la trama? Bueno, a ver, tampoco vamos a contar aquí toda la trama, pero básicamente muy por encima, porque es que es una serie muy compleja, lo hemos dicho. Pero bueno, así por hacer un resumen muy amplio, la serie se puede contar desde el punto de vista de unos supervivientes a un vuelo, ¿no? Un vuelo que es el 815 de Oceanic, que pues en mitad del vuelo el avión se parte en 3 y bueno, pues sobreviven, caen en una isla y
bueno, pues los supervivientes empiezan a encontrar cosas raras que pasan en la isla. Luego, a partir de ahí, ocurren muchísimas más cosas. No vamos a entrar tampoco en detalle de lo que pasa temporada por temporada, porque nos podemos tirar 4 horas perfectamente, y no es la intención. Pero sí que es verdad que es una trama que se empieza a hacer más compleja y a veces, yo creo que, no sé si es intencionado o no, pero a mí me da la sensación de que iban improvisando y según improvisaban, decían, ¿cómo lo solucionamos? Pues como se soluciona todo, viajes en el tiempo. O, pues, ¿qué hacemos? Pues nada, no está muerto, es la reencarnación de otra persona. Era un poco como escuela de guión, ¿no? De cómo podemos solucionar esto, pues con las típicas soluciones que tenemos, magia. Yo dudo mucho que desde un principio tuviesen toda esta paja mental en mente. Yo a lo mejor sí que tenía a lo mejor algún esbozo, porque es verdad que desde el primer capítulo ves cositas, ya ves si vuelves a ver la serie, sobre todo en los primeros capítulos, a lo mejor en el piloto no, pero en el segundo y tercer capítulo ya empiezas a ver cosas que te pueden recordar a Jacob, te pueden recordar al Hombre de Negro, luego a la trama incluso de Dharma, pero son pequeños detalles, ¿no? Pero yo creo que ni de coña lo tenían pensado desde el principio. Es un poco de improvisación, no sé cómo lo veis vosotros. O sea, yo creo que eso ocurre precisamente porque hay una acumulación de elementos de misterio barra MacGuffin, o como queramos llamarlo. Entonces, al final, eso también es muy autorreferencial. Entonces, es muy fácil que cuando revises la serie, es como, oh, no, claro, aquí ya te hablaban de no sé qué. Es como, vale, pues ahí han soltado un misterio que posteriormente han reciclado y han convertido en no sé qué, pero me temo que la intención inicial no era que el humo negro fuera lo que acabó siendo. Es como, de hecho, o sea, el humo negro como mecanismo de seguridad de la isla es como una cosa que está dando vueltas ahí por toda la serie. Pero te lo compro. ¿Sabes? O sea, yo qué sé, hay muchas cosas que yo creo que el desarrollo posterior no estaba pensado inicialmente, sino simplemente es, bueno, tenemos aquí esta cosita que hemos contado, bueno, pues ahora la aprovechamos, la metemos por aquí y además, y así generamos ese sentimiento, o sea, reforzamos esa búsqueda de patrones y esa búsqueda de un sentido por parte del espectador de todo está relacionado. Ese todo está relacionado, que es un poco como el todo va a pasar y volver a pasar de Galáctica. O sea, es... Exacto, gran serie también, tenemos que hablar. Sí, pero ahí tenemos que hablar bien. O sea, es meterse todo el rato en la autorreferencia. Entonces, bueno, yo te digo, eso yo creo que es bastante... O sea, no creo que hubiese un master plan desde el principio, pero sí, eso está ahí. Esa autorreferencia continua o esa acumulación de elementos que son recurrentes a lo largo de la serie, eso está ahí. Yo la verdad que coincido palabra con palabra con la argumentación de Óscar, sinceramente. Como tiene que ser. Muy bien. Alguien que sabe de lo que habla. Gracias, Ángel. Hecha la colaboración de hoy. Sí, no, a ver, es que al fin y al cabo es que es eso, es reformulación, sí. Si es que Óscar lo ha explicado muy bien. Nada, a ver, realmente la trama, pues eso, se va haciendo más compleja temporada por temporada. Yo creo que ya el recurso de viaje en el tiempo es un poco absurdo. Y si tuviese que hablar de, por ejemplo, de esas cosas que yo no entendí de Lost, por ejemplo, una cosa que nunca entendí, porque luego, a ver, yo la sé, la he visto, he hecho revisiones y tal, e incluso he ido viendo, porque en YouTube puedes encontrar un montón de resúmenes, incluso por orden cronológico a la historia, que quieras que no, te van dando cierto punto de vista y gana cohesión un poco la historia, que no está tan mal explicado. Pero hay cosas que no se entienden, tío. Y una cosa que no entiendo, y esto no sé si coincidiréis conmigo, es en la famosa estatua. ¿Os acordáis que aparece una estatua con 4 dedos? ¿Por qué 4 dedos? Hostia, ¿por qué? Eso no lo llegan a explicar nunca. ¿Pero por qué 4 dedos? ¿Por qué? Pues eso, una de esos... O sea,
La Nunca, explicación nunca que dan pudieron por- explicar eso. La explicación que dan por... Claro, pues este es un ejemplo de cosas, de cómo funciona este proyecto referencial y cómo Exacto. juegan con que el espectador busque sus soluciones. Porque en realidad los 4 dedos en los pies es la seña de un dios o una diosa egipcia que en realidad es la diosa de la fertilidad, ¿vale? Y eso se relaciona con, acordaos que la pareja coreana, que eran Jin y no me acuerdo cómo se llamaba la Sun. y Sun, que es como Jin es estéril, pero en la isla milagrosamente, pues ahí la cosa ya va bien. Y Russo dice, claro, es que en la isla los hombres multiplican su esperma. Y es como, vale, tú puedes intentar como espectador o como fan, puedes hacer, claro, en la isla, por un motivo undisclosed, ¿sabes? ¿Por qué patatas? En la isla es que, claro, esta isla es una especie de centro mágico en la cual pues, se asocian los problemas de fertilidad porque los hombres tienen más soldaditos. Y es como, vale, o sea, que pues muy bien. O sea, no tiene mucho, es una cosa que en realidad no tiene mucha enjundia, entonces, pero te va soltando ahí, hay elementos que tú puedes relacionar, puedes conseguir relacionar y llegar a esa conclusión, que es un poco absurdo. Pues yo Porque lo del pie nunca lo he entendido, ¿eh? Y eso de que comentas de la diosa de fertilidad con 4 dedos no me convence, ¿eh? Es un ejemplo de que lo que la gente pues eso se enfada y dice, es que no entiendo, no me ha gustado el final de Lost. Pues porque cuando tú ves esa estatua, creo que es al final de la segunda, cuando van con el barco, cuando les sueltan, les dejan ir los otros y tal, van al otro lado de la isla. Tú ves ese final de temporada y lo que piensas, porque yo pensé en su momento, es como, hostia, aliens, ¿sabes? Aliens. ¿Sabes? Es como, hostia, aliens o una civilización perdida, es como, hostia, esto es qué mandanga. una cosa ahí de misterio del copón de la vela. No se vuelve a hablar del tema. Entonces, vale, si te pones ahí a buscar y a indagar, puedes encontrar ahí con esos 3 tips, pues tejer ahí una historia, puedes encontrar una relación que es como, vale, esta isla es un centro mágico de la fertilidad o tal. Bueno, sí, centro de energía, tal. Y es como, sí, lo puedes hacer, quiero decir, lo puedes hacer, pero no es una cosa, no te explican nada. O sea, en realidad no te explican nada. Es como, porque vale, te las has autoexplicado tú. Es que es eso, es lo que comentábamos antes. Y al final hay cosas que no sé si es porque no pueden o porque no quieren darle explicación. Y al final yo creo que es uno de los motivos por los que a la gente no le gustó el final de la serie. O que dicen, Lost, vaya mierda. Pues puta mierda. Luego están bueno, ya entraremos en eso, el final, que ahí tenemos listos. los cuñados. Pues en ese caso, pues es que no sé, podemos ir buscando cuándo es la última temporada de Los Serrano, así Pues puede que sea el mismo año. Ángeles, de todas maneras, ilumínanos. para mí, de todas maneras, esto es un ejemplo claro de ese típico argumento que hace que los foros hablen de tu serie. Que a lo mejor tú lo has puesto ahí como sin ningún tipo de objetivo, como hablabais después de decir, y luego esto se desarrollará en el futuro si cogemos este argumento por algún lado, pero tú lo dejas caer en el cliffhanger, haces así, dices, ya he solucionado la serie, la gente va a estar hablando de esto en los foros mientras yo produzco la siguiente temporada y ya has creado el debate. Entonces, sí, en plan, ¿qué te juegas a que pongo una estatua con 4 dedos? ¿Que no? Sujétame el cubata. Y hace huelga de guionistas, o sea, dices, pues esto es camponeo. Exacto. Sí, puede ser. Es uno de los tantos ejemplos que hay. Luego sí que es verdad que hay otros misterios que sí que te los van un poco resolviendo, te dan explicaciones raras, te pueden convencer, no te pueden convencer. Pero bueno, Óscar, ¿en qué año fue Los Serrano? ¿Tienes el dato? Pues no, pero fue posterior. Porque Los Serrano, la última temporada, creo que es de 2000. Ojo, es de 2008, el final de Los Serrano. ¿Ah, sí? Hostia. 2008, es anterior. Pues te estás, no me digas más. Qué marronero. Dijeron, esto es lo que nos hace falta, ¿verdad? Porque en realidad es un poco lo mismo, es como esto se nos ha ido de la mano, se ha liado muchísimo, ¿cómo lo resolvemos? Pues a tomar, pues a un sueño de resines. Pues aquí el señor Damon Lindelof dijo, hostia, que estos españoles son unos genios, ya, para acá. Entonces, claro,
Claro, no puede ser un sueño de Sawyer, ni de Sefar, ni tal. Tiene que ser una cosa más New Age, así más espiritual, más Sí, profunda. más Entonces, profunda. la mierda esa de final, pero el A final, mí me gustó el final, ¿eh? A mí el final sí que me gustó. Lo que no me gustó es lo que hemos comentado, que hay falta de respuestas a muchas cosas y es un poco, se les ve el plumero. Yo creo que ahí a los guionistas se les fue de las manos y sobre todo hay mucho enfado porque venga, vamos a hablar del final, que yo creo que está aquí venga, rondando y al va. final lo estamos alargando innecesariamente. Eh, Uno de los motivos por los que yo creo, y en mi opinión, por los que mucha gente odia la serie o no le gustó el final o está en totalmente desacuerdo, es porque o bien o no lo entendió o porque los guionistas prometieron dar respuestas a todo lo que se ha planteado y no dieron ni a un tercio. O sea, No, la respuesta, dieron respuesta a todo, claramente. Era, era, todo no dieron respuesta, ¿qué pero pasa? No pasa que no nos gustó, pero la respuesta, como igual, en Los Serrano también dieron respuesta a todo. Otra cosa es que no nos gustase, ¿sabes? a ver, no sé. A mí, por ejemplo, lo que es el broche final de la serie no me desagrada, ¿vale? Es cierto que no es el que yo me esperaba, ni mucho menos, ni es el que tampoco hubiese querido, pero luego lo analizas, lo piensas y dices, bueno, pues a ver, tampoco está tan mal el final de los... es una buena serie y creo que tiene, entre comillas, tiene sentido, pero yo no lo veo tan malo, ¿eh? Pero bueno, en mi opinión, yo entiendo perfectamente que haya gente que diga que no le gustase, precisamente por eso, porque ellos a lo mejor tienen muchas expectativas de que se diese una explicación que cumpliese con todos sus, no sé, inquietudes y luego pues se comiesen un mojón con la mayoría de ellas o la explicación que diesen no le gustase, que esa también es otra. O sea, a ver, yo aquí soy de la opinión, parafraseando a Amy Wong, si me engañas una vez o dos, es culpa tuya. Si me engañas 10 o más, es culpa mía. Entonces, al final, si eres un fan de la serie, has ido siguiendo la serie todas las temporadas y demás, has entrado en un juego que te mola. O sea, has entrado, te mola ese juego en el cual me vas soltando cositas y yo voy viendo los misterios, descubriendo misterios, capítulo a capítulo, temporada a temporada. Entonces, tú aquí has venido a jugar, luego esto es como Casablanca, ¿sabes? Luego no puedes escandalizarte porque aquí se juega, ¿sabes? Es decir, Ya. otra cosa es que efectivamente no te guste el final porque no coincide con las teorías que tú te habías montado o que efectivamente en realidad se quedan un montón de cabos sueltos, un montón de cosas que quedan sin explicar, que quedan por sueltas en las tramas de las diferentes temporadas. Entonces ahí entiendo que te cabreas. O sea, por un lado entiendo que te cabrees porque hay una cierta sensación de estafa, ¿vale? Pero por otro lado es como, oye, que a todo el mundo le gusta jugar a la ruleta mientras gana, pero luego ya cuando pierde le mola menos, pues. Pero sabías que estaba jugando y que esto podía pasar en cualquier momento. Claro, claro. Entonces, o sea, por un lado creo que está justificado el cabreo, por otro lado es como, oye, si has llegado hasta aquí y has ido entrando en el juego y te está molando y demás, pues es que esto, o sea, está claro, o está más o menos llegados ya a la sexta temporada, y además por el desarrollo de la sexta, por cómo estaba desarrollando, que es como, oye, tío, quedan 3 capítulos para acabar la serie, en 3 capítulos no te va a dar tiempo a que me soluciones o a que me expliques todas las tramas, todos los embrollos en los que te has ido metiendo argumentalmente, es imposible que me lo cuentes, ¿sabes? En lo que queda de serie. Entonces, según se iba acercando el final, era Sí, como, yo no, eso lo no lo recuerdo sorprendo. de haberlo vivido y según se acercaban los últimos episodios, en plan, hostia, quedan 4, tío, uf, no va a dar tiempo. ¿De cuál es el siguiente? ¿Cómo se llama? Hostia, no. Y esto, hostia, quedan 3 capítulos, tío, no va a dar tiempo. Hostia, quedan ya los 2 últimos. Esto no lo van a explicar. Y en cierto modo puedo entender perfectamente pues esa sensación, ¿no? Que al final se queda la gente. Pero también es un poco... Sí, Precisamente, sí, dime. o sea, precisamente uno de los, o sea, el argumento principal para defender la serie y que te hayan estado tomando el pelo como espectador durante 6 temporadas, ese argumento a favor de, no, bueno, es que esto es una serie de personajes, precisamente es el mayor argumento en contra de que te cabre el final. Es como, bueno, porque si esto es una serie de personajes,
lo que te ha enganchado y lo que te debería gustar, lo que te debería motivar de la serie es ese desarrollo de personajes y eso no cambia. Es decir, ese desarrollo haya seguido existiendo. Con lo cual, por eso me reafirman que eso es que esto es una serie de personajes. Bueno, es una serie de personajes, lo principal son los personajes, pero tú has venido aquí porque hay más cositas y lo que pasa es que luego no te ha gustado. Amigos, vale, Sí. pero o sea, digo, creo que son entendibles las críticas, pero también creo que hay que ser un poco, hay que ser justos con la serie, hay que ser justos con los espectadores, en el sentido justos de has venido a jugar. Es Bueno, decir, sí, porque hay otras series en las cuales los personajes son fundamentales, aunque te cuenten otras cositas, y estoy pensando otra vez en Galáctica, ¿vale? Eh, en el cual no te toma, o sea, el final es muy discutible, a mí el final de Galáctica me encanta, pero hay mucha gente a la que no le gusta y le cabrea también. Pero, digamos que no es tan tramposo Galáctica, o sea, el desarrollo de la serie no es tan tramposo. Es una sí, serie donde lo que totalmente de importa es acuerdo, totalmente de personajes, acuerdo con eso. te he ido contando, ¿sabes? Te cuentan cositas porque gente hablando que es un coñazo no lo ve nadie. Y eso que Galáctica solo son 4 temporadas. Pero entonces tienen que meterte cositas como naves espaciales, pium pium y tramas alternativas para que te enganches. Pero, pero los personajes son el centro de la serie y no se les maltrata. ¿Sabes? En ese sentido. Mientras que Lost es como, sí, una serie de personajes, lo que tú quieras, pero lo que engancha no son los personajes, lo que engancha es el rollito, los misteritos, ese tipo de cosas para que tú puedas jugar a ser Agatha Christie. El Luego, triángulo amoroso entre Jack, Kate y bueno, claro, Sawyer. claro, Eso da morbo. Sí, sí, es verdad. Es cierto luego, que juegan con mucho. A ver, que yo creo que no es únicamente una serie de un género. Aparte de aventuras, misterio, acción, también tiene pues comedia, tiene drama y sobre todo tiene romance. Tiene algunas partes que son de. Pues eso, explotan mucho el triángulo amoroso entre estos personajes. Y hasta prácticamente el final, no sabes con quién se queda cada uno. Y eso quizás también es un poco lo que decimos. Te montas una paja mental y como no es lo que tú esperabas, la serie no te gusta. O no es lo que tú querías. Entonces, en cierto modo es comprensible también, ¿eh? El enfado. Yo he de decir que, bueno, ya lo he dicho, que a mí sí que me gusta el final. No es lo que yo esperaba, pero bueno, creo que dentro de lo que cabe no está nada mal, ¿eh? El final. ¿Qué opináis vosotros? ¿Sois anti-Final Lost? ¿Pro-Final Lost? pues, pues yo soy pro final Lost, pero te voy a decir por qué. Porque después, sobre todo en la quinta temporada, es como, por favor, que acabe esto ya. Entonces, cuando acabó, bien, ya está, ya no tengo que ver más de esto. Perfecto. Ángel. La verdad que yo coincido con Oscar, porque eso ya no había por dónde cogerlo Jugó a por partir de la Time. tercera, creo. Sí, y dices, pues mejor cortar ya la caída de audiencia, la caída de todos los argumentos de estos extraños. Y aunque no se hayan podido cerrar todas las cosas, pues bueno, al menos le he dado un cierre a la serie y ya está. Es lo mejor que pudieron hacer. O sea, creo que Lost, lo que le pasó, que le ha pasado a tantas series, le sigue pasando a tantísimas series, es la hipertrofia de intentar explotar las gallinas de oro, los huevos de oro. Es decir, hay una cosa que está funcionando e intentamos alargar y alargar, ver cómo sacamos tramas de la nada para que esto siga andando. Entonces, el problema de Lost, o sea, por ejemplo, estoy pensando también en Sons of Anarchy, que no sé si la conocéis. Sí. Pues Sons of Anarchy es una serie que es como a partir de la cuarta, a partir de la quinta temporada, es como, pero ¿qué es esto? Pero por favor, ¿por qué nos hacéis esto? Coño, Y eso que hay negro ni hostias, pero un ejemplo claro también es Supernatural. Creo que no, fueron no lo he visto. 15, 16 temporadas fueron y ya las últimas. O sea, bueno, las últimas, a Ya partir de la es cuarta a la malas. quinta es purria, pero, joder, yo me la tragué. ¿Por qué? Porque me gustaba el rollito que se llevaban. La serie cambió un montón. Al principio era más de pues sobrenatural, cosas así de vampiros, monstruos, tal. Y luego ya era puto cachondeo. O sea, era un puto cachondeo porque te gustaban los personajes, tal. Pero es verdad que como trama argumental están súper perdidos. Más perdidos que los personajes de hoy. Pero sí que es verdad que es otro ejemplo de cómo estiras el chicle para al final estropear lo que es
no diría reputación, pero por lo menos el joder un poco lo que es la serie, tío. Una cosa, ¿se puede decir estirando el chicle en un podcast de internet? Pregunto. Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Vale. Para un amigo. En fin. Bueno, hemos hablado así un poquito del final. A mí, un último apunte, ¿vale? Del final. Que esto no lo he comentado antes. A mí lo que me dio mucha rabia, y te lo digo de verdad, ya no solo, yo respeto que a la gente no le pueda gustar el final. A ver, siempre y cuando tenga una opinión argumentada. Pero yo no sé vosotros, pero yo me encontré con muchísima gente que decía que el final era una mierda, pero porque no lo entendieron. Porque no entendieron el final y dijeron, ¡buah! Que están todos muertos. ¿Pero esto qué puede ser? No están todos muertos. Lo que pasa es que han estado jugando un poco con el montaje y tal. ¿Sabes? Pero no sé si a vosotros os pasó que os encontráis con mucha gente que no había entendido o la gracia o no lo sé, pero decían, es que están muertos desde el principio, menuda mierda. Y a mí eso me tocaba las pelotas muchísimo. Porque, vuelvo a repetir, puede que no te guste el pero dice, bueno, pues ha pasado esto, no me gusta. Pero, tío, cuando dices o generalizas una serie, no, pues es que el final es una mierda, ¿no? Yo qué sé, tío, pero ¿por qué es una mierda? Pues volvemos a mi ejemplo de antes. Es decir, hay un problema de que no ha cumplido tus expectativas. Entonces, posiblemente, no, como me dijo aquella vez un borracho en una discoteca en Arenas de Refrío Salamanca, me entiendes, pero no quieres entenderme. Entonces, el problema no es que no entiendas el final, es que ni siquiera no has hecho... Eso hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. España Profunda, capítulo. Perdón, que me voy. O sea, posiblemente no es que no lo entiendas, no has querido hacer el esfuerzo de entenderlo, porque en el momento en el que no ha cumplido tus expectativas o no ha ido por donde tú querías, es que has renunciado a entenderlo. Es decir, al final, o sea, yo, por ejemplo, yo no es que no lo entendiese, es que me daba exactamente igual. Ya, o sea, pero bueno. Era como, ya estoy un poco saturado de esta serie, por favor, me da un poco, que están todos muertos, vale, que hay muertos y que resulta que están haciendo su vida, me da exactamente igual. O sea, no me genera un problema porque me da exactamente lo mismo. De hecho, para mí lo mejor hubiera sido que hubiera sido un sueño de Resines. Es como, vale, tío, o sea, sois unos putos genios. Eso me hubiera encantado, porque es una forma, porque sinceramente, el final de Los Hermanos me parece magistral. Al final coges, es que lo es magistral, porque al final, después de estar pues olvidando a la madeja, un montón de historias, coges y dices, se acabó. Esto es un sueño de Resines, y paz, y después gloria. Y si lo quieres entender bien, o sea, no hay nada que entender. Toda esta mierda es un sueño de Resines. Entonces, esto es como el chiste. Tú has venido a cazar o no. Entonces, si tú has venido, si a ti lo que te gusta, lo que te ha enganchado la serie son los personajes, si tú te lo has pasado bien, es decir, si el viaje te ha gustado, si el viaje ha sido agradable, ¿qué más te da al final? ¿Sabes? Si durante, pues igual, es que estoy pensando en Galáctica, o estoy pensando en Babylon 5, o estoy pensando, es decir, al final, lo que te ha enganchado, lo que te ha gustado, lo que te hace que seas fan de esta serie, es cómo te ha llevado, es decir, todo ese viaje, descubrir los personajes, las tramas, cómo se relacionan entre ellos, el triángulo amoroso de Sawyer, Katie y Separ, Walt Michael buscando a Walt. Eso es el favorito de nadie. Pero eso al final son 6 temporadas, eso es un chingo. Es decir, si a alguien, tú imagínate que en los años 90, 80 o 90, o los años 70, tú le dices a tu abuela, ¿sabes? A tu abuela, me voy a ver los 100 y pico capítulos del equipo A, así, a cholón, porque esta serie es la hostia. Pues diría, vale, hijo, voy a llamar a tus padres para que te lleven ahora mismo, no sé si al psiquiatra o directamente que le tiren por un barranco porque tú estás tronado, ¿vale? Y sin embargo, ahora hacer un maratón de series nos parece lo más normal del mundo. Es decir, consumir horas y horas y horas de un producto televisivo nos parece que es lo más normal y de hecho es prácticamente, pues, hacemos de ello nuestro modo de vida. Entonces, ese es un viaje muy largo de muchas horas de tu vida. Si durante ese viaje te lo has pasado bien y hay algo que te ha hecho disfrutar,
¿qué más da el final? ¿Vale? O sea, que no han cerrado bien. Pues vale. O sea, a mí, por ejemplo, Sons of Anarchy, pues es como, dijo, las 4 primeras temporadas, guay, quinta, sexta, séptima, es como, iros a la mierda. O sea, a ver si se acaba ya esto de por donde coger, es una puta mierda. Pero, bueno, las 4 primeras temporadas me han gustado. Que con los 3 cuartos lo mismo, si te lo has pasado, vamos a ver, si has sido capaz, después de la quinta temporada, de verte la sexta como, "Bueno, esto yo creo que puede ir para arriba, mejor este eso puede ir para arriba y esto va a molar. Y te ha gustado y te lo has pasado bien y has cogido todas estas historias alternativas. O sea, si has sido capaz de disfrutar y no pegarle una hostia a la tele, tirarla por la ventana, con el capítulo de John Locke y su padre, ¿sabes? Que parece que es uno de los momentos de terrorismo audiovisual más insufribles que he vivido yo, ¿vale? Si eres capaz de disfrutar con eso, de ver eso y seguir disfrutando de la serie y demás, pues no te puedes, o sea, obviamente puedes legítimamente enfadarte por el final, pero quizá no tienes razones de peso para ello. Exacto. Pues muy bien, Ángel. Déjame coincides con lo que he dicho. ¿Algo que añadir? No, es que yo creo que eso, básicamente, que si. Y tampoco coincido mucho con lo de que si te lo has pasado bien y luego el final es lo de menos, porque, por ejemplo, Twin Peaks, la tercera temporada, el final de la tercera temporada dice, Dios mío, qué clase de droga me he tomado antes de ver esto, pero bueno, lo que espera de David Lynch. Claro, efectivamente, lo que hace David Lynch todas las mañanas. Pero eso, es lo que dice Oscar de las series estas que ahora vemos así, bueno, esto empezó con Expediente X, Twin Peaks, que ahora hacemos enormes. Perdido un ejemplo perfecto de una serie que te puedes ver fácilmente en 2 semanas en la cena y te queda a gustito. Y eso es, al fin de cuentas, sabes a lo que va y el viaje es lo importante. El final, para mí, quizá eso, mejorable o más trabajado por aquello de que mucha gente tenía. Para mí es como todo, las expectativas. Alguna gente quería resolución del tema, otra gente quería que pasasen 50 cosas, se hayan montado sus películas. Entonces, como nunca lleva a gusto de todos, pues. Exacto. O sea, es que estoy pensando, por ejemplo, el ejemplo claro, o sea, los números, o sea, respecto a las películas que se monta la gente. Los números, o sea, la cantidad de webs y foros de internet dedicados a la puta secuencia de números 4, 8, 15, 16, 23, 32, ¿eh? 4, 16, Sí, 32. 42. 42, perdón. Que era como, uy, se parece un poco a la sucesión de Fibonacci, pero no llega a ser porque tal. Es como, hay todo o sea, una numerología, un montón de fenomenología. Sí, números, la gente se monta unas películas. Claro, y es como, vale, estos números es el número o sea, la combinación que gana la lotería cuando hubo la lotería. La serie de números que tienes que tener en el ordenador para que no pete la isla. Los 108 minutos. Los personajes, las personas que tiene Jacob ahí en su lista, es como, ¿sabes? Es como igual, son 3 cositas, 3 elementos que es como, o sea, hay que trabajar, o sea, relacionar esas tres anécdotas con una cosa tan concreta como una serie determinada de números. Hay que hacer mucho trabajo de búsqueda de la explicación. Es un poco como los terraplanistas. Joder, vamos a hablar de todo aquí. Estamos en el mismo jardín que nos estamos metiendo. O sea, un terraplanista busca explicaciones o es capaz de encontrar explicaciones a cosas que son evidentes que son falsas, pero salirse un poco de la caja y encontrar explicaciones que muy elaboradas para cosas que en realidad tienen una explicación muy sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se da el mismo fenómeno. Es decir, o sea, por ejemplo, yo que estoy pensando, con una Tierra, en un sistema Sol, Tierra y Luna, pues en el cual existen los eclipses, las estaciones y los ciclos día y noche, pues con Tierra, Luna y Sol esféricos orbitando según la ley de gravitación universal, eso se hace así. Los cálculos así y todo funciona de puta madre. Ahora, si haces con una Tierra plana y el Sol y la Luna como en realidad 2 puntos focales, pues eso es un carajal y hay que hacer ahí una serie de cálculos que eso es un Cristo que lo entienda. Pero aún así, un terraplanista va a seguir insistiendo porque siempre va a haber una explicación de orden superior
por la cual esto es así. Pues con esto de los números, estoy pensando en los números porque es el ejemplo que Sí, que todo creo el que mundo conoce. y que sí que es cierto que una cosa tan en principio poco dada a suscitar, no sé, conspiraciones como es una puta serie numérica, ¿sabes? Pues de repente aparece en diferentes contextos, se suelta en diferentes contextos y eso fomenta eso lo buscas que la gente busque un hilo conductor, que busque una aplicación, digamos, que relacione todo. Entonces, que la serie constantemente juega a eso. Y sí, y de nuevo, si juegas a eso, al final no te puedes enfadar. O sea, no tiene motivos para Sí, enfadarte. que si has entrado al juego no tiene por qué enfadarte. Pues sí. Eso es. En Perdón por fin. ser reiterativo, que tenía que contar lo de los números porque es que Sí, es pero una cosa bueno, que es un poco como la me explicación. Otra explicación a mí que no me gustó, bueno, no me gustó, que me pareció muy floja, por ejemplo, lo de los osos polares. Al final te cuentan la milonga de que los osos polares están ahí porque son los osos los que mueven la rueda para que la isla se mueva, y por eso luego en el desierto, cuando Locke viaja y aparece en el desierto, creo que es Locke, sí, se ven pues esqueletos, ¿no? de osos y tal, y dices, hostia, tío, esta explicación, no, o sea, a mí no, son ejemplos tontos, ¿no? Pero bueno, que al fin y al cabo sí que es un poco, yo creo que improvisación también, y bueno, si has entrado al juego, pues lo que tú dices, no te puedes enfadar con ese final. Has comentado antes, Oscar, el personaje que era favorito de nadie, que es Michael. ¿Qué os parece si hacemos un breve repaso antes de terminar? Pues no sé, pues a lo mejor momentos, capítulos, personajes así que nos gustan o que no nos gustan, de hecho. Espera. Sacamos la lista. No, a ver. O sea, yo creo que claramente hay personajes que están hechos con la intención para que gusten a todo el mundo o que tengan, pues, por ejemplo, Locke y Separ, como queramos decirlo, son ejemplos de personajes que están diseñados, escritos y preparados para gustar a todo el mundo. O sea, A mí Jack no me sí, cae bien. no, a mí Jack no me cae bien, o sea, a mí es que lo odio, o sea, yo soy más de Sawyer, pero Equipo Sawyer. sí, pero que en principio es como el Capitán América. ¿Sabes? Bueno, ni siquiera, o sea, es Capitán América es incluso tan demasiado santurrón. Pero son personajes, y Locke es como el prototipo de un tío con recursos y un típico aventurero con recursos. O sea, hay personajes que están diseñados, están escritos para que le gusten a todo el mundo o a la mayor cantidad de gente posible. Y luego hay personajes, por ejemplo, Hugo, creo que vamos a hablar, hablemos de Hugo. Hablemos de Hugo. Hablemos de Hugo. O sea, Hugo tiene un capítulo maravilloso en el cual se encuentra una furgo de la iniciativa Dharma, que obviamente pues, se da cuenta y está hecha una mierda, y que luego se tiran ahí por la cuesta para que a ver si arranca y tal, y es como una especie de alivio cómico. Bueno, pues ese capítulo, Michael Giacchino, que es el compositor de la música de Lost, se dedica a todo el capítulo a ponerle música de gordo. Tiene música de gordo, tío. O sea, es como vale. Este tío, es decir, la aparición de este tío es un alivio cómico. Porque es un gordito, así grandote, un poco tontorrón, es un poco como un hijo de Gran Hermano, ¿sabes? Pero versión US y que gana la lotería. Entonces, es como, hostia, tío, o sea, no hace falta, ¿sabes? Por favor, no seas tan evidente. ¿De acuerdo? Vale, o sea, en realidad este tío es un tío majo, pero que bueno, tiene sus cositas. Sus cositas es, bueno, pues que tocó la lotería y Está que un al final poco tronado. está hasta el huevo de su familia también, porque es que son una banda de abusones y está con el rollo de que está maldito por haber ganado la lotería y tal. Y entonces, pues se mete en el huevo porque se pira. Entonces, pero es un alivio cómico. Es como este tío tiene que decir porque es un gorrito gracioso. Entonces, eso lo subrayo con la música y con que su capítulo, digamos, bueno, no de presentación. O sea, no es un capítulo en el que te cuenten su vida. Creo que en el capítulo de la furgoneta no es el capítulo de flashback, no es el capítulo de presentación del personaje. No, el de la furgoneta es, de hecho, es
Creo que es en la tercera temporada, puede ser, no me acuerdo, pero me suena, No, seguro, antes seguro. Bueno, tampoco vamos a pelearnos por eso, pero simplemente es como, te voy a colocar, este es un capítulo de buen rollo. Buen rollo de Hugo, ¿eh? Venga, tíos, vamos a coger a ver si arrancamos la furgoneta esta, que estamos aquí muertos de ajo en la puta isla esta, donde suenan tiranosaurus Rex y la Peña Palma, ¿sabes? Y luego secuestran a la gente, no sabe muy bien por qué. Pasan cosas raras, pero, tíos, ¿por qué vamos a negarnos el placer de tirarnos por aquí con la furgoneta esta? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos hagamos una herida y moramos de una sepsis. ¡Ah! A la mierda. Soy un gordito gracioso y este es mi... ¿sabes? Yo vengo aquí a por las risas. Pues eso me parece... Me da como mucha... Por un lado me mola porque consigue el objetivo de mira, qué gracioso el gordito. Y por otro lado es como... No, no falta ser tan evidente, cabrones. Pero sí, todo el mundo quiere a Hugo, sí, la verdad es que es un personaje hecho para gustar. Claro. No sé, a ver, es curioso que casi todos los personajes tienen una relación un poco de amor-odio con sus padres. No sé si se han dado cuenta de esto. Todos los personajes llevan mal con sus padres, todos. Hugo, Jack, bueno, Sawyer no porque los matan, pero... Kate, Jean, Sun, o sea, si analizas, casi todos los personajes tienen una relación ahí muy chunga con los padres y bueno, tienen problemas familiares y tal, incluso problemas con hermanos. Charlie, no me acuerdo cómo se llama el hermano, tío, pero bueno, Charlie con su hermano, Jacob, o sea, todos tienen, o con los padres o con los hermanos, todos tienen movidas. Pero sí que es verdad que algunos personajes están casi todos cortados por el mismo patrón, pero sí que los diferencian por lo típico. Vamos a hacer al guapo, a la guapa, al guaperas, al chico malo, al aventurero, al gordito, al drogadicto, al negro, o sea, es que lo tienen todo, o sea, tienen todo. Al señor mayor, por supuesto, al árabe. Vamos a meter un árabe. Cuota racial. O sea. Entonces, claro, es como... Tenemos aquí que cumplir una cuota, ¿no? Pero te vamos a hacer los personajes que sean, pues, básicos, ¿no? De primero de guión. Pero, sin embargo, lo consiguen, tío. Consiguen hacer unos personajes que funcionan muy bien todos y muy cohesionados. Yo, si tuviese que elegir algún personaje, la verdad es que tendría problemas en elegir uno. O sea, porque me costaría bastante, porque hay muchos personajes que me gustan. Locke, por ejemplo, creo que se desinfla. Con el paso de los capítulos y las temporadas se desinfla. No creo que sea un personaje interesante, casi tanto, por ejemplo, como Benjamin Linus, por ejemplo, que me parece que es un personaje que es interesante. Incluso Desmond también es un personaje que a mí me resulta, por ejemplo, lo que es la evolución, ¿no? del personaje. Y es más fácil, o sea, no puedo elegir uno, ¿no? Pero sin embargo hay esos personajes sí que me gustan, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo que tienen. Otros que no evolucionan nada, como es, por ejemplo, Kate. Kate es la misma cuando empieza que cuando acaba. Es un muermo total. La odio. Sí. Yo también soy... No como Michael, pero... Michael. Hablemos de Michael. ¿Por qué todo el mundo odia a Michael? Por Walt. Por ese... O sea, pues posiblemente, o sea, no te voy a decir los primeros memes, pero posiblemente uno de los primeros memes de Perdidos fue por Walt, ¿sabes? Esa obsesión con Walt, o sea, una cosa de que luego te cuentan el trasfondo, o su historia, su flashback, y lo entiendes casi menos. Es decir, pues hay una situación ahí de, bueno, no pasivo-agresividad, pero una especie de compensación absurda con, hey, necesito a mi hijo. Bueno, claro, tronco, todo el mundo en la isla tiene un objetivo. Pues Kim y Jun se tienen entre ellos, y aunque luego tengan sus movidillas, y no sé, Charlie encuentra el amor de su vida en Claire, aunque luego muere ahogado de una forma bastante patética. Hablamos de las drogas, ¿no? Hablamos de las drogas. Y o sea, como Michael es como, ¿sabes? El nivel de convertirse en una escoria humana por su hijo, que pasa de él, porque
Y luego cuando vuelve convertido en Shaquille O'Neal, ¿sabes? Cuando aparece Walt midiendo 4 metros. ¿Pero qué es esto, Hola, tío? soy Walt. No, pero ¿qué ha pasado aquí? Que es un poco lo que les ha pasado también a los de niños de Stranger Things, que ya, ¿sabes? Claro, La temporada, por pues, eso no hay que, señores productores, no hay que hacer series con niños, porque te pasan estas cosas. claro. Luego te pasa que luego están ya para su primera Es inspección de como... próstata. Exacto, por eso es lo que le pasó a la hermana de Laura Winslow, ¿no? Que subió las escaleras para nunca bajarlas. Claro. Un personaje que no hacía mucha falta. Eso es un círculo, como dijo. Y, y no sé, o sea, lo que hablabas de Locke, o sea, en realidad yo creo que Locke se desinfla porque en realidad era como, estaba tan, o sea, era un personaje que estaba tan roto, tan overpowered, ahí se iba volviendo tan overpowered que como, este cabrón se va a comer la serie, o sea, vamos a tener que hacer un spin-off solo de Locke, lo que sus locuras. Entonces, lógicamente hubo que desinflarlo y quitarle protagonismo. Y luego a mí Desmond posiblemente es de los personajes que más me gusta, porque tiene como ciertas trazas de héroe clásico, héroe de tragedia griega. Pues Exacto. es un pobre hombre al cual es un tipo que tiene cualidades morales, pues es un tipo de un héroe, pero de héroe de tragedia, es como que todo le sale mal, tío, es como tú, ¿sabes? La chica que te gusta, el padre es un pedazo de cabrón, ¿sabes? Que es como tenías que haber roto la botella esa del Macallan o el whisky ese de los cojones y haberle que rajar el cuello ahí mismo, ¿sabes? Al, O al, sea, pa- al padre de Penélope, de Penny, es esa, de Penny. su Entonces, suegro. que luego sale en The Expanse, por cierto. Bueno, magnífica serie, de la que ya hablamos en otro especial. Y por eso, o sea, me parece Desmond que es un personaje muy, o sea, atrapado como si fuera una especie de tarea sin fin, que no tiene puto sentido, todo le sale mal, o sea, por mucho que le intenta, cuando parece que va a conseguir su objetivo, hay un Deus Ex Machina y todo se va a la mierda. O sea, a mí Desmond es un personaje que me gusta, me cae bien y me parece que es un prototipo, es el arquetipo de héroe trágico jodido. Y luego, por eso, Separ, Sawyer y Kate están diseñados con plantilla, son arquetipos, Sí. básicamente, pues eso, el tipo, el cañadita con buen corazón, el tipo, el héroe americano, pero que tiene luego hay un cierto trasfondo oscuro, que el trasfondo oscuro es que su padre es alcohólico y Y poco poco más. más, sí. Tampoco tiene mucho más, pero bueno, eso a él le crea genera un problema y tal. Y no sé, y luego hay, bueno, luego Sayid, o sea, es que es como amigo, claro, Said es en plan, has matado al amor de mi vida que conocí hace un capítulo. luego va el topicazo de, claro, pues si sale un tío que parece de Medio Oriente, ese aquí y estaba en los servicios, estaba ahí colaborando con Saddam, torturando gente. Como va, tío. O sea, que te falta salir, que salga de un español ahí con vestido de torero. Pues O sea, casi, porque porque salió Richard de Tenerife. mención especial a Michelle Rodríguez y su propia aparición en la serie, hasta que tuvo que desaparecer porque la pillaron conduciendo en la vida real bajo los efectos de sustancias. Entonces, tuvieron que, o sea, fue una de las muertes más vergonzosas de la historia, no sé si de la historia de la televisión, pero luego era como, vale, pues tenéis que cargar a esta tía porque... Casi tanto como al Kamal este de Spans. O sea, que es como claramente, pero bueno, sí, o sea, sí, al Kamal de The Expanse es aún, yo creo que es aún más, o sea, es aún más esencial con el personaje. Pero aquí es un ejemplo de, o si quieres, de anticuota. Es como, vale, pero tenemos a alguien que tiene un comportamiento cuanto menos cuestionable en la vida real, con lo cual su personaje nos lo cargamos, porque es inaceptable que esta persona siga trabajando aquí. No podría decir que estoy en contra, pero sí que a lo mejor se podría haber buscado, o sea, una salida más honrosa o haber estirado un poco más el chicle, aunque no se puede hacer estirando el chicle en un podcast de internet, pero, haber buscado otra forma de que Michelle Rodríguez desapareciera de la serie.
porque encima tiene ahí la subtrama esta de con el padre de Shepard y tal, y es como... Sí, es un poco ahí... O sea, está claro que este personaje le tenéis preparadas más cositas y de repente como... ¡Pum! Hasta luego. Sí, la verdad es que sí. A mí me parece un poco pena porque es un personaje que a priori cae mal, pero luego empatizas con ese personaje, hasta que se lo cargan. Pero... Y siempre es una actriz que cuando, o sea, siempre tiene como cara de mala hostia de estar oliendo una mierda. Pero yo reconozco que a mí, o sea, a mí luego me gusta, a mí luego los personajes que hacen en general me suelen gustar. Sí, pero por eso que la primera impresión es un personaje odioso, que cae mal, pero luego realmente ves lo que es la evolución de, o sea, su historia y tal, y tiene sentido, quiero decir que no es tan... No era un mal personaje, la verdad es que no. Otro personaje que a mí sí que me gusta mucho cómo evoluciona, y es una tontería, pero bueno, Jean empieza los primeros capítulos siendo un puto machista, de lo peorcito, o sea, el peor espécimen que puede haber de hombre en esa isla es ese tío. Y yo no sé si es a lo mejor presión mediática o lo que fuese, metió un cambio radical a ser prácticamente uno de los protagonistas que todo el mundo lo quería. Pero yo creo que ese giro del personaje, yo creo que es un giro que está muy bien hecho. O sea, ese giro sí que está bien hecho. Sí. Bien justificado. A mí me parece que es o sea, fuera intencionado, obviamente es intencionado, pero prefiero, fuera provocado por presión externa o no, me parece que está muy bien resuelto. Me parece que la evolución del personaje de Jin está muy bien resuelta, está muy bien justificada y se entiende perfectamente, no como el final. Sí, ya tenía un payaso. No sé, yo creo que le hemos dedicado un buen tiempo al tema de personajes, tal. Algo más que añadir. Momentos favoritos, bueno, has comentado ya el momento de música de Gordo. Ángel, ¿algún momento favorito? ¿Algún personaje favorito? Bueno, mi personaje favorito, Charlie, por todas las cosas a las que se sobrepone en la serie, para luego morir de forma ridícula. Es ridícula, ¿no? Muere de una forma épica. Es una muerte muy... Se sacrifica un poco, pero bueno. Y además es un hobby, así que se le quiere mucho. Claro. O sea, de Isengard a la isla, al final te mueres ahogado. O sea, sobrevives allá a toda la mierda de la Tierra Media y no mueres ahogado, tío. Es como, vamos a reírnos de este cabrón. Claro. Y yo creo que mi momento favorito quizás sería el piloto, pero por cómo setea todo y por cómo te deja. Ya luego, obviamente, lo que pasa, ya te ha enganchado el piloto y ya como que ya está en el viaje, pero la manera de setear todo, el accidente y las primeras cosas que pasan en la isla, siempre el piloto es lo que marca. El piloto es un pedazo de historia de televisión. El piloto es... Sí, en eso estamos de acuerdo. Magistralmente. Bueno, pues como lo veis, yo creo que ya hemos hablado bastante de esta serie. Nos ha quedado bien empaquetadito y tal. No hemos hecho mucho spoiler, ¿no? Tampoco hemos hecho nada. A ver, después de todo este tiempo, si alguien se come spoilers es porque sí. Es un poco como... Es como hacer un spoiler de Imperio Contraataca, ¿no? Has tenido 50 años, bueno, 40 años para vértela. Lo mismo no pasa nada porque sí. O sea, eso es al final, este podcast es como Perdido. Si en el año 2022 vienes a un podcast de Perdido, sabes que te vas a comer spoilers. Sí. Muy perdido tienes que estar para acabar aquí también. Pues nada. Nos vemos pronto, chicos. A ver qué se nos ocurre para el próximo episodio. Bueno, a vosotros que nos estáis viendo, recordaros que podéis comentaros, os leemos siempre. Podéis comentaros qué os ha parecido la serie de Lost, cuáles son vuestros personajes favoritos, momentos favoritos también, si tenéis alguno. Si os apetece que hablemos de algún otro tema también, os leemos. No os olvidéis de suscribiros, que nos ayuda mucho, parece que no. Y bueno, ha sido un placer. Nos vemos pronto, ¿vale, chicos? En el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Hasta luego.
Suscríbete a La Isla de las Iguanas. Todos los episodios disponibles en nuestro canal de YouTube y las plataformas de Spotify, iVoox, Deezer y Google Podcast. Puedes encontrarnos también en Instagram, Twitter y Twitch. La Isla de las Iguanas.